Bienvenidos a Interplanetario. Hoy traigo un video acerca de qué pasaría si el ser humano es capaz de no dormir. Esta pregunta ha surgido hace millones de años y viene de civilización en civilización, donde muchos humanos hacen la pregunta: ¿qué pasaría si el ser humano es capaz de controlar el sueño, es decir, de permanecer despierto? Para nadie es un secreto que el ser humano pasa un día agotador. Sus horarios laborales, además de tener que lidiar todos los días con sus famosas madrugadas, es decir, levantarse temprano, arreglarse, bañarse, tender su cama, lavarse los dientes, infinitas cosas, para luego empezar su horario laboral que termina resultando una tarea demasiado dolorosa, pues tiene que dedicar muchísimas horas pegado a una pantalla, bien sea atendiendo llamadas, atendiendo respuestas, inquietudes, infinidades de cosas que tan solo vemos aquí en la Tierra y que nos toca hacer a las personas que no tenemos la famosa millonada. Además, se estima que el ser humano en promedio se la pasa despierto 16 a 18 horas y en la mayoría de los casos son los estudiantes quienes tienen que pasar pegados, leyendo, estudiando y aprendiendo cada día más. Además, tenemos que tener muy claro, si no dormimos, no somos nada. Realiza infinidad de tareas diarias, entre las cuales destacan trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, tender camas, asear, barrer. Te podrás imaginar el enorme gasto de energía que produce tu cuerpo. Y si no lo cuidamos, si no dormimos, los resultados y mucho más adelante tendremos serios problemas. Pues una persona que realice gimnasia, esa que se la pasan en un gimnasio y se ponen mamadísimos, tienen que descargar infinidad de energía, pues el peso que están levantando requiere bastante carbohidratos. Además, si estas personas no descansan, van a tener bastantes complicaciones, entre ellas perder ese tiempo que le han dedicado al gimnasio y sufrir serias consecuencias de no dormir. Falta el avispado que diga: yo no puedo dormir, yo no duermo, yo soy capaz de controlar esto y nada me pasa, mírame cómo estoy, mira cómo soy feliz, mira cómo estoy bien de salud. Son esas personas egocéntricas que no acatan advertencias y las cuales tarde o temprano van a terminar sufriendo, pues las consecuencias de no dormir son demasiado graves. Entre ellas, y sarcásticamente, parecerías y terminarías quedando como un zombie, sin dar lugar a la muerte, pues se estima que una persona que no duerma puede llegar a morir. Sin embargo, llegaste hasta aquí para escuchar los problemas que trae no dormir, y a continuación te los explicaré. El primer día sin dormir, el sistema mesolímbico, que estimula y fluye dopamina, te hará sentir muy enérgico, es decir, dirás: mira cómo estoy, tengo demasiada energía. Sin embargo, el día 2, el cuerpo deja de metabolizar la glucosa y el sistema inmune empieza a fallar. Y es desde este día en donde empiezan los serios problemas que atravesarás hasta ponerte en una famosa enfermedad del insomnio fatal. A continuación, te explico el récord de mayor cantidad de días sin dormir y que lo posee Randy Gardner, que pasó 264 horas sin dormir, es decir, 11 días. Desde 1994 es el registro. Ahora te dejo una reflexión. ¿Crees que eres el macho alfa y vas a decir: yo no duermo? Y vas a terminar muriendo porque no existe forma de que te salves, pues desarrollarías la enfermedad del insomnio fatal y terminarías muriendo. ¿O aceptas que el ser humano, y en especial tu cuerpo, tiene que dormir?